Imaynalla kashankichik yachakujuna, tukuynikichikpaq hatun napaykuy kachun. Imaynataq llaqtaykipi kashan, paranñachu mana punichu. Kay llaqtaypiqa iskay kutitaña paran. Hinaspapis pisillata pararimun. Llaqtaykipiri imaynataq kashan, willarikamuy. Kay kutipiqa phanimanta rimarikusun. Imataq phani Castilla simipi, phani ninayan hora, ¿sí? Entonces, la palabra phani utilizamos para referirnos a la hora. Entonces, cuando tú quieras preguntarle a alguien por la hora, dile, ima phaniñataq, ima phaniñataq. Y para responder a esta pregunta, vamos a aprender a decir en punto y media, pues que pasaron 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o que falta 10 minutos, 15 minutos, etc. Ajina Gaspaka, Kayarina Kachun. Empecemos con esto. ¿Cómo decimos en punto en el idioma quechua? Decimos kikin, ¿sí? Utilizamos la palabra kikin para decir que es en punto. Entonces, por ejemplo, si en estos momentos alguien me preguntara, Yachachi, ima paniñataq, yo diría tawa kikin ña, ¿sí? De esta manera, tawa kikin ña. Utilizo el sufijo ña necesariamente a esta palabra kikin. Entonces, tawa kikin ña. Si alguien quiere decir que es las 5 en punto, pues puede decir pishka kikin ña. 6 en punto, sohta kikin ña. 7 en punto, kanchi kikin ña. Pusa kikin ña, iskon kikin ña, chunka kikin ña. De esa manera se dice en punto en quechua. Y a mediodía utilizamos la palabra chaupip unchaiña, ¿sí? Chaupip unchaiña. 12 en punto, en quechua se dice chaupip unchaiña. Y en otras regiones también utilizan cuscamp unchaiña. También es válido. Bien, ahora vamos a cómo decimos y media. Por ejemplo, ¿cómo se dice 4 y media? Decimos tawa cuscan niujña. Tawa cuscan niujña. De esta manera decimos 4 y media. Si queremos decir que son las 5 y media, decimos pishka cuscan niujña. Sohta cuscan niujña. Kanchi cuscan niujña. Pusa cuscan niujña. Iskon cuscan niujña. Entonces, y media es la palabra cuscan, ¿no? Que sería mitad de algo. Bien, ahora vamos a cómo decimos, por ejemplo, ya son las 5 con 10 minutos, con 15 minutos, con 20 minutos. ¿Cómo decimos esto en quechua? Por ejemplo, voy a decir, exactamente son ahorita las 4 con 32 minutos. ¿Cómo digo esto en quechua? Entonces digo, tawamanta, aquí se va a complicar un poquito porque hay que utilizar varios sufijos, ¿sí? Entonces, pongan bastante atención. Digo, tawamanta, que ahí estoy utilizando el sufijo manta, que estoy agregando al número 4. Tawamanta, y 32 se dice 15 chunka iskainiuj, ¿verdad? Y al final aumento el sufijo ña. Entonces, así corrido sería tawamanta, 15 chunka iskainiuj ña taskin. ¿Sí? De esa manera decimos que pues pasaron 32 minutos. Vamos por otro ejemplo. Por ejemplo, ya son las 2 con 17 minutos, ¿ok? Las 2 con 17 minutos. ¿Cómo digo esto en quechua? Iskaimanta, chunka kanchij niujña taskin, ¿sí? Nuevamente. Iskaimanta, chunka kanchij niujña taskin. De esa manera decimos entonces la hora. Y ahora, ¿cómo diría menos 20 para las 5? Decimos de la siguiente manera, y también pongan atención porque también hay nuevos sufijos acá. Entonces decimos pishkapaj, al número 5 aumento el sufijo paj para decir para las 5. Pishkapaj iskay chunkaraj, ¿sí? Pishkapaj iskay chunkaraj. De esa manera digo que es menos 20 para las 5. Vamos por un ejemplo más. A ver, por ejemplo, menos 10 para las 9, ¿sí? Menos 10 para las 9. Entonces, iskompaj chunkaraj. Iskompaj chunkaraj. Que estoy queriendo decir que
para las 9, pues falta 10 minutos. Y de esta manera utilizamos la hora. Yallituchu, sasachu. Fácil o difícil. Imaninquitaj. ¿Qué dices? Y a todos los que nos ven desde Argentina y que siempre nos están pidiendo el material, comentarles que este 24 voy a estar en la ciudad de Jujuy. Seguidamente el 25, el 26 voy a estar en la ciudad de Buenos Aires. Así que si les interesa el material me pueden escribir a este número para que se les pueda llevar. Ajina kaspa y achakujuna tinkunakama kachun. Wah kutikama.